A esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar a chequear lo que está ocurriendo en nuestros pueblos y elegimos Argentina, en nuestro continente americano, para empezar. ¿Por qué? Porque en Argentina ayer explotó el riesgo país y hoy el presidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sanleris, dijo la inflación subirá en agosto y en septiembre. Imágenes de una conferencia de prensa que correspondió también a la asunción del nuevo ministro de Hacienda. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, está de gira oficial en Rusia, busca intercambio de conocimientos y consolidar nuevas estrategias económicas. Hoy en nuestro expediente económico un tema que está en franco ascenso, en debate, que sube justamente las preocupaciones. Me refiero al trabajo infantil. Lo vamos a plantear en el mundo y también en nuestra región. Guido Sanleris, máxima autoridad del BCRA de Argentina, dijo hoy en conferencia de prensa la inflación subirá en agosto y en septiembre. El funcionario confirmó que la inflación crecerá en los próximos meses. Dijo, el salto reciente en el tipo de cambio tendrá un impacto negativo en los precios. Se va a interrumpir el proceso de la inflación que lamentablemente subirá en agosto y en septiembre. Puntos principales de lo que dijeron hoy Hernán Lacunza, flamante ministro de Hacienda, y Guido Sanleris del BCRA. Van a intervenir el mercado si sigue subiendo el dólar. Se buscará garantizar la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional. Van a colocar a la oposición a una reunión donde justamente busquen consensuar puntos. Y dijo oficialmente la voz del BCRA, estamos en una transición hasta diciembre de elecciones presidenciales 2019. En Argentina ayer se desplomaron las acciones. El riesgo país se acercó a los 2.000 puntos. Según la publicación Nueva Sociedad de ese país, el periódico británico Financial Times dijo, los inversores consideran que se acabó el tiempo de Macri. El diario estadounidense Bloomberg también aseguró que minuto a minuto aumenta el temor al default argentino y el corresponsal del diario español El País en Argentina escribió que los resultados de las elecciones PASO han creado un largo vacío de poder. En un grupo de WhatsApp que reúne a más de 250 CEO, los de las empresas más importantes que operan en Argentina y que se llaman o se autodenominan Nuestra Voz, alguien planteó la necesidad de que el presidente dé un paso al costado y llame a respaldar en octubre a Roberto Labaña, que es un candidato que obtuvo solo el 8% de los votos en las primarias, pero que quien ganó, Alberto Fernández, dijo que sería muy interesante tenerlo justamente en su plataforma. Hay varios empresarios que salieron a aclarar que estos son solo rumores, pero justamente este tipo de rumores que se filtran cuando se está en proceso de descomposición política generan un efecto. La incertidumbre abre paso a la descomposición económica de Argentina, que tiene una deuda cercana al 100% de su PIB, una combinación de fuerte recesión y de alta inflación y tasas de interés de referencia que ya superaron el 70%. Después de 15 días habló el FMI y anticipó una inminente visita al país. ¿Quién lo dice? ¿Quién ganó justamente las elecciones PASO en toda la nación? Me refiero a Alberto Fernández, con Aníbal en este caso, también citado allí. Después de 15 días habló el FMI y anticipó una inminente visita a la Argentina. Están monitoreando lo que pasa y allí se van pronunciando y van surgiendo las voces. Esta es una jornada muy especial para República Argentina y estamos pendientes de los hechos, como algo inusual, como algo fuera de agenda. Muy temprano no suelen darse pronunciamientos gubernamentales, pero esto ha ocurrido hoy en República Argentina. Allí tenían las imágenes de esa conferencia de prensa, de la asunción del ministro de Hacienda y de las medidas económicas que ya pone de inmediato en ejecución.
Vamos a cambiar de tema para ir a la actualidad de Venezuela con su vicepresidenta ejecutiva de giro oficial en Rusia. Delcy Rodríguez arriba a ese país para fortalecer intercambio bilateral de conocimientos. Se buscan nuevas estrategias en lo económico. Rodríguez va acompañada del ministro para Economía y Finanzas, Simón Serpa, el viceministro para Europa de Relaciones Exteriores. También allí hay una alta comitiva. Estamos hablando de Iván Gil y de la vicepresidenta del Banco Central de Venezuela, Sohaila Hernández. Una visita que se da para estrechar alianzas, decimos. Se necesitan nuevas opciones desde lo económico, se necesita consolidar una agenda que ya tiene claves básicas de producción y de crecimiento para mover la rueda, una agenda diseñada por el comandante Hugo Chávez y que busca justamente afianzar la diplomacia bolivariana de paz del presidente Nicolás Maduro. Fíjense además, el Banco de Chile tomó la determinación de cambiar a ejecutivos por máquinas que hagan más de 30 tareas. El grupo Luxic, consorcio con participación en el Banco de Chile, cerrará decenas de sucursales en todo el país. Buscan una transformación digital que ya están viviendo organismos financieros en Chile y que incluye la automatización de distintos servicios. Conforme a lo publicado por el Diario Financiero, serán 33 las oficinas que cerrarán puertas este año. Todas pertenecen a la división Credit Chile. Reincorporaciones de trabajadores a otras divisiones y planes de retiro hacen parte de este proceso de automatización que contempla la instalación en sedes de máquinas de autoservicio que incluyen más de 30 funcionalidades que antes hacía un ejecutivo de atención al cliente. Productos como los créditos y otros de carácter más personalizado seguirán en manos de los ejecutivos. La medida comenzará a aplicarse durante las próximas semanas y continuará replicándose en el año 2020. Y aprovechando el tema, el negocio lo quieren los bancos, vamos a informarles que Ecuador vivió la semana pasada una semana difícil en temas bancarios. Los usuarios del Banco Pichincha, uno de los 3 más grandes del país, enfrentaban múltiples problemas a la hora de usar sus cuentas, sus propios fondos. El pasado 13 de agosto del 2019, Banco Pichincha registró inconvenientes en algunos servicios. En redes sociales anunciaron que las fallas en su sistema se debían a una actualización. Los cuentavientes no pudieron realizar retiros desde las 9:30 del 13 de agosto en las ventanillas de algunas sucursales del banco en Quito. Una y otra vez sus autoridades y autoridades monetarias del gobierno indicaron que era un puntual daño en términos tecnológicos, que nada tenía que ver con temas de solvencia ni del Banco Pichincha ni del sistema financiero ecuatoriano. De hecho, el Parlamento por votación decidió no abrir una investigación al Banco Pichincha sobre lo ocurrido. Pero los usuarios hacen levantar sus voces. Fíjense esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a poner el texto completo para pasar a rodar el video. Vamos a poner justamente lo que va pasando, el texto. ¿Quién está hablando aquí? Un usuario que está recordando palabras de Rafael Correa. Hablando de refrescando la memoria con el dinero electrónico, dice el usuario, déjenme leerlo, lamentablemente hoy Lenín Moreno en su sumisión a los banqueros se lo entregó en bandeja de plata. ¿Cuál es el usuario? Revolucionario Digital. A ver qué decía Rafael Correa sobre este tema, cómo se usa una billetera electrónica, cómo se usan los propios fondos. A ver. Boicotear el dinero electrónico, lo que vieron en el video, con los más disparatados argumentos que insultan nuestra inteligencia. Sepan ustedes, y se los voy a demostrar, que los bancos querían el negocio, pues, del dinero electrónico. Como no se lo dimos, ahora resulta que el dinero electrónico es malo, que es crear otra moneda, que es para salir de la dolarización. Absurdo tras absurdo. Y nuevamente la academia hace mutis por el foro. Sepan ustedes que en países como Corea del Sur, hasta el bus lo pagan pasando el celular por un lector. Entonces Corea del Sur también quiere salir de su moneda. Tontería. El dinero electrónico, como está diseñado, no crea liquidez, aumenta la velocidad del dinero. O sea, la misma moneda, o sea, si ustedes no tuvieran cuenta bancaria, tendrían que ir cada vez al banco a sacar plata y a pagar en la tienda, etcétera. Con cuenta bancaria pueden hacer hasta transferencias electrónicas, ¿verdad? ¿Quiere decir que se creó una nueva moneda? No. Gracias a medios tecnológicos aumenta la velocidad del dinero y eso permite mayor actividad económica. Eso es lo que se busca.
El dinero electrónico es exactamente análogo a una tarjeta de débito. Sí saben lo que es la tarjeta de débito, ¿no? Ustedes depositan 100 en el banco y le dan una tarjetita. Y en los puntos que tienen lectores para esa tarjeta, ustedes pueden pagar, van a un restaurante, pagan $20 con la tarjeta, lee la tarjeta y le descuentan $20 directos de su cuenta bancaria. Ya no tiene 100 sino 80. Exactamente lo mismo el dinero electrónico, sino que en lugar de tener una tarjeta se tiene el celular. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Que el negocio lo querían los bancos. Y ahora, como son caretucos los banqueros y sus representantes y corifeos, dicen que no confían en el Banco Central, que ese es el problema. ¡Qué pena! Porque los mayorcitos como yo no podemos olvidar que en el año 99 los que nos quebraron fueron los bancos y no confiamos en los bancos y ciertos banqueros. ¡Qué pena! ¡Qué pena que no nos puedan borrar la memoria mucho! Ahora en Ecuador se da la otra cuestión. Con las tarifas definidas con este servicio de billetera móvil, BIMO es la sigla, un proyecto que antes era ejecutado por el Banco Central, tienen otra situación. Ya están a punto de comenzar a funcionar y estos costos definidos por el gobierno empiezan a ser cuestionados en redes sociales por quienes adversan a su expresidente. Hoy, según Banred, hay 28 entidades que están listas para ofrecer el servicio, entre bancos y cooperativas a escala nacional, y es un desafío que está abierto. El inicio de las operaciones de la BIMO se ha diferido varias veces y allí entonces la información. ¿Por qué se cuestionan los costos de la billetera móvil? ¿Por qué aparecen ahora? ¿Y por qué estos temas también generan, temas netamente económicos, generan informaciones en un panorama político muy complicado en Ecuador? Allí tenían justamente el portal. Se cuestionan los costos de esta billetera móvil. Cambiamos de tema, nos preparamos, era para eso justamente, para llevar a estos costos y entender la idea de cómo se usa este efectivo de la billetera móvil que presentábamos esta cuestión. Si sigo más al sur de nuestro continente americano, también hay que hablar de Paraguay. Primero le cuento, aprovechando justamente esa exposición rapidita que hace un economista, además expresidente de Ecuador, con la trayectoria y la formación de Rafael Correa. Bueno, cuando uno empieza a contar cómo es la cosa, después cuando da la noticia se entiende de otra manera. Primero le cuento que es una recesión. ¿A qué llaman los expertos recesión? Para que pueda considerarse una recesión, tiene que haber un crecimiento negativo de la economía. ¿Existe el crecimiento negativo? Sí, se crece para arriba o se crece para abajo. Ese crecimiento negativo casi siempre va acompañado de un aumento de las tasas de desempleo y de inflación. Esto es lo que pasa hoy en Paraguay, donde la actividad económica acumula una caída del 2,8%, cierre de junio de este año. Hay una retracción económica durante 7 meses consecutivos y esto técnicamente se trata ya de una recesión económica. El expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, resaltó el mal momento que atraviesa la economía paraguaya y afirmó que el país está prácticamente en una recesión. Sostuvo que es hora de priorizar lo económico sobre lo político. Así lo dijo justamente a través de su cuenta en Twitter, en la que manifestó, lo tienen allí el Twitter, que desde hace 7 meses seguidos se viene registrando una variación interanual negativa del índice mensual de actividad económica, una situación que no había sido vista en los últimos 20 años. Teniendo en cuenta estos números y sumado el hecho de que ya van 2 trimestres seguidos de contracción, sostiene el economista que Paraguay está técnicamente en recesión, al igual que Brasil, acoto desde aquí. ¿Y por qué quise quedarme con tanto ahínco en explicar qué es un fenómeno de recesión? Porque eso es lo que auguran economistas para Estados Unidos. Ya se los muestro, ya le cuento qué es lo que están diciendo y por qué es importante y nos pone alertas. Según el 34% de economistas encuestados por la Asociación Nacional de Economía de la Empresa de Estados Unidos, prevé una recesión en el país para el año 2021. La semana pasada, mercados financieros indicaron la posibilidad de recesión sumándose a las preocupaciones por las actuales tensiones comerciales y los reportes de Reino Unido y Alemania con sus economías contrayéndose. Economistas de corporaciones y agrupaciones empresariales estadounidenses alertan del riesgo de algunas políticas económicas ejecutadas por Trump y prevén una recesión antes del 2022.
Solo 2% de los encuestados esperan que esta recesión comience este año, mientras que el 38% dice que ocurrirá en el 2020. De igual manera han dicho que les preocupa que los aranceles impuestos por Trump y el creciente déficit presupuestario federal puedan eventualmente desacelerar la economía. Hay varias preocupaciones que indican preocupación por nuestra política y las condiciones económicas mundiales, específicamente que la política comercial parece tener efectos negativos para muchas empresas estadounidenses, que la ley de reducción de impuestos y empleos de 2017 ha tenido un impacto neto negativo en la vivienda en este país. También existe la expectativa de que el crecimiento económico mundial se desacelerará de 3.6% el año pasado a 3,25% o menos, y finalmente es probable que Gran Bretaña atraviese una salida sin acuerdo de la Unión Europea y que eso también podría tener consecuencias negativas para los Estados Unidos, así como para el Reino Unido y el resto de Europa. No creo que estemos en una recesión, no creo que estemos cerca de la recesión, pero sí creo que la economía se está desacelerando y personalmente creo que la política comercial está dañando a los Estados Unidos directamente y muchas expectativas sobre hacia dónde se dirige la economía mundial y la economía de los Estados Unidos. Creo que si bien existe una amplia gama de puntos de vista, probablemente la pluralidad diaria que la gran adicción al déficit de la ley de reducción de impuestos y empleos es perjudicial para la economía estadounidense a mediano y a largo plazo, y cualquier estímulo que proporcionó fue inapropiado en el tiempo en que la economía de Estados Unidos todavía estaba creciendo bien. Ahora hemos aprovechado la oportunidad de participar en más estímulos cuando es necesario. En Hong Kong, debido a las largas protestas, la ciudad como centro de negocios está transformándose. Desde que iniciaron las protestas, los turistas han comenzado a disminuir gradualmente. Algunas tiendas han estado cerradas durante casi 20 días. Asimismo, la Federación de Restaurantes y Comercios Relacionados de Hong Kong estimó una pérdida de $255 millones si sigue la tendencia a la baja. 600.000 personas de las pymes, medianas y pequeñas empresas de la ciudad, especialmente aquellas que trabajan en industrias turísticas, enfrentarán un panorama de despidos masivos. En esta ciudad, el aeropuerto internacional contribuye el 5% del PIB. Y por las recientes protestas, la cancelación de vuelos impacta en las arcas fiscales. Desde el 15 de junio, los turistas han comenzado a disminuir gradualmente. Si no hay clientes, la facturación de las empresas se desplomará. La facturación en junio se redujo en un 20% y las cosas en julio fueron aún peores, se redujeron en un 35%. No tenemos negocios durante los fines de semana. Hong Kong es como una ciudad muerta y nuestros residentes locales no quieren salir. Muchas reservas se cancelan porque la gente no quiere salir en un momento en el que el tráfico no es bueno o incluso obstruido. Más adelante podríamos enfrentar un aumento del desempleo y menos empleos. Eventualmente afectará el sustento de las personas. Estados Unidos sigue presionando a sus aliados para que excluyan a Huawei de la construcción de infraestructura 5G. Pero esto ha hecho que el líder tecnológico chino se fortalezca y se convierta ya en un hombre que nos suena familiar en todo el mundo. El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, dijo el martes que no esperaba alivio de las restricciones a las exportaciones de Estados Unidos porque hay un clima político enrarecido con Washington, pero también habló de su confianza en que Huawei crecerá porque desarrolla su propia tecnología. También enfatizó que el mayor impacto será en los vendedores de Estados Unidos, los que venden chips y otros componentes a Huawei, el mayor fabricante de equipos de red para compañías telefónicas. Ren agregó que Huawei podría fabricar sin depender de las empresas de Estados Unidos. Huawei es la primera marca tecnológica global de China, es su emblema, de hecho, está en el centro de una batalla por el comercio y la tecnología que amenaza con llevar a la economía mundial, inclusive a otro terreno. Así que atentos también a esta disputa y entiendan que no solo es una disputa política, sino que al revés, justamente por ser una disputa política, tiene componentes económicos que también hay que conocer y analizar. A la vuelta vamos a hablar del trabajo infantil. Vamos a plantear este punto justamente como un espacio sobre el cual los expertos van hablando y levantando alertas.
fíjense, UNICEF habla sobre el alcance que tiene el trabajo sobre la población infantil, el impacto por regiones y las metas para bajar la tasa en los próximos años. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocida como UNICEF, hasta junio de 2019, unos 168 millones de niños y niñas eran víctimas del trabajo infantil. Según el organismo dependiente de la ONU, la incidencia del trabajo infantil en los países afectados por conflictos armados, es decir, donde viven alrededor de 250 millones de niños, era 77% mayor que el promedio mundial. También en estas regiones, el porcentaje de empleos peligrosos fue un 50% mayor en la población infantil. UNICEF señala que el trabajo infantil es tanto causa como consecuencia de la pobreza, y esta situación refuerza las desigualdades sociales y la discriminación. Priva a los niños de un futuro próspero y socava el bienestar del Estado y del individuo. De los 15,5 millones de niños y niñas que realizan tareas domésticas en el mundo, la mayoría niñas, rara vez son visibles y se enfrentan a muchos peligros. Asimismo, en los últimos años las cifras sobre el trabajo infantil han registrado una escasa baja. Entre el periodo 2008 y 2012, el trabajo infantil disminuyó solo en 1% y el progreso en la reducción del trabajo en las niñas fue un 50% menor que el de los niños. En la región de América Latina y el Caribe, los niños tienen 13% más de probabilidades que las niñas de trabajar, quedando este último grupo en 8%. En el África subsahariana, el 30% de los niños trabajan frente al 29% de las niñas. En África Meridional y Oriental, el 27% de los niños labora frente al 24% de las niñas, mientras que en Oriente Medio y África del Norte, los niños representan el 8% frente al 6% de las niñas. Se informa además que unos 121 millones de niños seguirán siendo víctimas del trabajo infantil en 2025 y 52 millones lo harán de forma peligrosa, apunta la UNICEF. En el caso del continente asiático, la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que al menos 62 millones de niños son explotados laboralmente. Frente a ello, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia colabora con los gobiernos para apoyar la elaboración y aplicación de estrategias de respuesta al trabajo infantil. En la India, 2 estados han desarrollado un plan de acción contra el trabajo infantil y 8 han aumentado programas para prevenir y erradicarlo. Según la ONU, en Latinoamérica la implementación de la iniciativa América Latina y el Caribe libre del trabajo infantil ha logrado llevar a casi la mitad del número de menores dedicados a actividades laborales, pasando de 20 millones de niños en el año 2000 a 10,5 millones de infantes en la actualidad. Rapidito me senté a ver indicadores petroleros, los movemos hasta ahora. Brent operando a $59,77 el barril, WTI a 56,16, precio PEP 59,56, siempre en dólares, siempre el barril. Muchas gracias a todos.